Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Era una mañana soleada en un aeropuerto internacional donde los viajeros se agolpaban en los mostradores de facturación, ansiosos por emprender su viaje. El aire se impregnaba del sonido de los anuncios por los altavoces y de pasos apresurados sobre las baldosas lisas. Los viajeros comentaban sus destinos, horarios de vuelo, esperanzas y ansiedades. El ambiente era animado, ruidoso, pero también emocionante, como una promesa de nuevas aventuras. Entre los pasajeros estaba Malik, un chico negro de 16 años vestido con una sencilla sudadera gris y pantalones cómodos. No era como los demás chicos de su edad, que parecían más cómodos con ropa de diseñador. Malik no tenía ropa elegante, pero tenía algo que muchos no, un sueño. Sus ojos estaban llenos de una emoción palpable. Iba a visitar a su abuela, una mujer sabia y cálida, en una ciudad lejana que nunca había visto. Había ahorrado hasta el último céntimo para este viaje, haciendo trabajos ocasionales después de la escuela, limpiando las aceras del barrio o ayudando a los comerciantes locales, un trabajo agotador pero gratificante. Esta era su primera aventura en el extranjero, y cada paso se sentía como una victoria sobre los desafíos de la vida. El vuelo fue largo, pero estaba listo. No le temía ni a la incomodidad ni a la distancia. Este era su momento. El momento en que finalmente dejaría atrás la rutina de su pequeño pueblo, donde se sentiría, por un breve instante, como todos esos viajeros que había visto en las películas, personas con la libertad de viajar, de descubrir el mundo. La vida de Malik siempre había estado marcada por observar a otros vivir sus sueños, pero hoy, por fin, vivía los suyos. Malik se registró en el aeropuerto sin problemas, recogió su billete y se dirigió a la puerta de embarque. Todo parecía ir sobre ruedas. Había un destello de optimismo en sus ojos. Al fin y al cabo, se lo había ganado. Lo había hecho todo bien. Había demostrado su determinación. Al fin y al cabo, era solo un adolescente, pero sentía que por fin estaba listo para ocupar su lugar en este vasto mundo. Una vez a bordo, buscó su asiento, un asiento de ventana que había reservado específicamente para él. Era su momento de escape y quería disfrutarlo. Se acomodó en su asiento, se quitó las zapatillas para relajarse un poco y se ajustó el abrigo sobre las rodillas. Cerró los ojos un momento, reflexionando sobre su sueño hecho realidad, pero al abrirlos de nuevo, la realidad estaba a punto de golpearlo de una forma mucho más brutal de lo que había imaginado. Fue entonces cuando una voz helada rompió el silencio, una voz que no esperaba. «Tienes que ponerte de pie, joven», dijo la azafata, Sandra, con voz autoritaria, carente de toda calidez. Malik levantó la vista, inicialmente sorprendido, sin saber por qué le hablaba. No se había equivocado. Había seguido las instrucciones al pie de la letra. Se levantó de inmediato, pensando que quizá había cometido un pequeño error al ajustar su asiento, o que tal vez había malinterpretado las indicaciones. Pero al levantarse, enseguida se dio cuenta de que no era eso. La azafata, Sandra, lo miraba fríamente. En sus ojos no había rastro de amabilidad, solo impaciencia. Su asiento no está bien ajustado. Molestará a los demás pasajeros. Tiene dificultades para acomodarse. Tendrá que cambiar de asiento. Malik, confundido y un poco desconcertado, intentó responder, pero, ya estoy instalado, no entiendo. Pero antes de que pudiera terminar la frase, ella lo interrumpió bruscamente, ven conmigo. Se puso de pie, con el corazón latiendo un poco más rápido. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Por qué esta intervención? Se sentía atrapado en una situación que le parecía extraña e injusta. Aún esperaba que fuera un malentendido. Pero mientras seguía a la azafata, ella apenas lo miró. Lo condujo hacia la puerta de salida del avión, como si no fuera más que una carga. Este asiento es demasiado incómodo para él, murmuró a otra azafata, aparentemente ajena a la presencia de Malik. Era como si no lo viera como una persona, sino simplemente como un problema por resolver. Malik, con el corazón latiéndole con fuerza,
protestó de nuevo. Pero estoy listo para instalarme. ¿Me adaptaré? Lo siento, haré todo lo que pueda. Sintió un calor que le recorría el rostro, un calor que nada tenía que ver con la temperatura del avión. Una vergüenza, una humillación que no había previsto. Pero antes de que pudiera terminar la frase, Sandra se volvió hacia él y, con un tono seco y despiadado, respondió. No, eso ya es demasiado. Tendrás que abandonar el avión. Las palabras le dieron a Malik una bofetada en la cara. No había lugar para la discusión, ni para la humanidad. Fue una decisión precipitada, carente de empatía. La frialdad en su voz parecía desprovista de compasión. Se sintió pequeño, insignificante, como un objeto defectuoso desechado sin siquiera intentar comprenderlo. Era solo un obstáculo en el sistema de Sandra, y ese sistema parecía haber sido diseñado para hacerlo desaparecer. Los demás pasajeros lo miraban fijamente. Algunos murmuraban entre sí, otros apartaban la mirada, avergonzados por la escena que se desarrollaba ante ellos. Nadie intervino. Nadie le dio oportunidad de explicarse. Se sentía invisible para la mayoría, pero al mismo tiempo, soportaba el enorme peso de la mirada de quienes lo juzgaban sin siquiera conocerlo. Sandra llamó a un agente de seguridad. Malik, sin comprender lo que le sucedía, fue escoltado fuera del avión como si fuera un delincuente al que retiran discretamente. Se sentía tan alejado de este mundo, como un extraño, a pesar de pertenecer al mismo espacio. La puerta del avión se cerró de golpe tras él con un estruendo metálico, resonando en su pecho como un trueno. No había tenido oportunidad de decir nada. Nadie había intentado comprenderlo. Era solo otra humillación en un mundo que parecía no tener fin. A la mañana siguiente, Sandra despertó con un peso en el corazón, una profunda inquietud que trascendía la injusticia que le había infligido a Malik. Mientras revisaba los informes de vuelo, los recuerdos de ayer se repetían en su mente como una película incontenible. Revivió cada gesto, cada palabra, y la claridad de sus errores la inundó, más poderosa que nunca. El chico, Malik, no había hecho nada malo. Simplemente había tardado un poco más en asimilarlo, un asunto trivial que debería haberse resuelto en segundos. Se dio cuenta de que había actuado con demasiada precipitación, ignorando la oportunidad de comprender, sin darle la oportunidad de explicarse, sin ofrecerle un poco de paciencia. No era la primera vez que trataba con pasajeros que consideraba difíciles, personas que parecían impacientarse por razones a menudo triviales. Pero algo en esta situación se sentía diferente. Una incomodidad se había instalado, más sutil, más insistente. ¿Por qué lo había tomado así? ¿Por qué había dejado que sus propios juicios se impusieran a la lógica? Al recordar cómo había tratado a Malik, sintió una terrible vergüenza. Esta vergüenza era más que un simple error de juicio, era una dolorosa constatación, un duro despertar a sus propios prejuicios. Sandra recordó el momento en que vio a Malik en la fila. Un joven negro, solo, nervioso, con aspecto de alguien que no encajaba del todo en su lugar, o al menos, eso pensó en ese momento. Quizás, inconscientemente, vio un objetivo potencial, una situación que sentía que debía controlar antes de que ocurriera. Solo es un adolescente perdido, se dijo, demasiado ruidoso para ser discreto. Estos pensamientos fugaces, alimentados por estereotipos que se habían arraigado mucho antes de que ella lo supiera, habían influido en su comportamiento. Pero la verdad había salido a la luz de forma cruel. Malik era solo un adolescente, nervioso por viajar solo, que solo necesitaba un poco de paciencia, alguien que lo escuchara. Y ella no le había dado ninguna de las dos. Se encontró sentada en su habitación de hotel, mirando la pantalla de su teléfono sin ver realmente lo que mostraba. Aún podía oír el eco de la voz de otro pasajero expresando su desaprobación, un hombre que se había atrevido a decir en voz alta lo que ella no quería admitir. Había dicho que ella había actuado como si lo hubiera juzgado sin razón. Otra dolorosa verdad se abría paso en su mente. Se sentía avergonzada, no solo de sus actos, sino también de cómo se los había justificado. Sabía que esta vergüenza no se disiparía fácilmente. Al despertar esa mañana, había tomado una decisión.
Algo tenía que cambiar. No bastaba con decirse a sí misma que lo haría mejor la próxima vez. Tenía que rectificar este error, asumir la responsabilidad de sus actos y hacer las paces con su conciencia. Llamó de inmediato al servicio de atención al cliente de la aerolínea, decidida a encontrar a Malik y disculparse. Pasó horas buscando, siguiendo los procedimientos, hasta que finalmente consiguió su número. Cuando llamó a Malik, no estaba preparada para oír la ira, la frustración o la incomprensión que podría haber emanado de su voz. Pero en cambio, se hizo un silencio denso, un silencio que no había previsto. Malik, al otro lado de la línea, parecía tan sorprendido como ella el día anterior. Respondió con voz temblorosa, como si aún se le escaparan las palabras. Yo, no entendía por qué me hiciste esto. Solo estaba allí, intentando hacer las cosas bien. Podía percibir la confusión en su voz, y la afectó aún más. Lo sé, Malik, respondió en voz baja. Y por eso me siento aún más culpable. No puedo cambiar lo que he hecho, pero sí puedo cambiar lo que haga en el futuro. Te pido perdón por mi comportamiento. No hubo ira en su respuesta, solo una especie de alivio, una sensación de gratitud. Te perdono, dijo después de un momento, pero espero que esto no vuelva a suceder. No a mí, sino a todos aquellos que, como yo, tienen que enfrentarse a juicios injustos. Esas palabras resonaron en la mente de Sandra mucho después de terminar la llamada. Sabía que su disculpa no borraría el dolor que Malik había sentido, pero era un primer paso para enmendar sus propios errores. Ahí era donde comenzaba el verdadero trabajo. Tras esa conversación, Sandra buscó activamente soluciones. Asistió a un seminario sobre gestión de sesgos inconscientes, un momento crucial que marcó el inicio de su verdadera transformación. Se comprometió a integrar estas lecciones en su vida profesional y más allá, asegurándose de que sus colegas y miembros del equipo recibieran formación para combatir los sesgos que, con demasiada frecuencia, determinan las decisiones de las personas, incluso sin ser conscientes de ello. No bastaba con lamentar sus errores, también tenía que actuar para evitar que se repitieran. Este seminario no fue solo una revelación, sino una llamada a la acción. En cuanto a Malik, aunque su viaje estuvo marcado por una humillación injustificada, emergió más fuerte, más decidido. El trato que había soportado no lo definiría, había aprendido a no dejar que los estereotipos ajenos empañaran su identidad. Sabía que el mundo podía ser duro, pero no permitiría que lo destrozara. Su viaje había sido un rito de paso, una prueba que, aunque difícil, lo había forjado. Así, esta situación, que parecía una simple injusticia, se convirtió en un punto de inflexión para Sandra, que buscó enmendar su error y cambiar su forma de interactuar con el mundo, y para Malik, quien, con dignidad, aprendió a enfrentarse a un mundo que no siempre era justo, pero que nunca podría borrar su valor. Una azafata racista echa a un chico negro de un avión, al día siguiente se arrepiente amargamente de ello.